Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darwin Cero Torres. Voy a dar la clase de la Escuela del Derecho Libre. El movimiento doctrinal conocido con el nombre de la Escuela del Derecho Libre no es un conjunto orgánico y sistematizado de doctrinas, es más bien una tendencia específica que se manifiesta reiteradamente a través de una larga serie de autores y obras. Los autores y obras solo tienen en común la orientación de que hablamos y a veces difieren profundamente en varios aspectos. Esta escuela representa una acción violenta de la tesis en la plenitud hermética y la asumición del juez en los textos legales, puntos en que coinciden. Repudiación de la doctrina a la suficiencia absoluta de la ley. Afirmación de que un juez debe realizar precisamente la insuficiencia de los textos una labor personal y creadora. Tesis de que la función de juzgador ha de aproximarse cada vez a la actividad legislativa. En la corriente doctrinal es conveniente distinguir tres diversas etapas. Primera, esta puede ser considerada como el preludio del movimiento y pertenecen a las obras de los precursores. Segunda, es la organización de las ideas que se inician con el siglo y concluyen en 1906. Tercera, en esta se fijan las ideas y se hace un balance en las conclusiones. Abarca de 1906 a 1914. Para entender el significado de la escuela del derecho libre, se necesita hacer referencia de la tesis de la plenitud, ya que contra ella dirigen sus dardos los corifeos de dicha escuela. La formulación precisa se encuentra en el Tratado de Derecho Romano. Si las fuentes son insuficientes para resolver la cuestión jurídica, se deben colmar la laguna. La dificultad consiste en saber si se procederá aun cuando los autores tratan en este tema de formas diversas. Sus doctrinas pueden reducirse a dos opiniones. Contra esta doctrina se elevaron algunas voces como la Stobbe y Denburg, que sostuvieron que las fuentes formales son importantes para ofrecer solución. Adiki define que de la idea de la que la fuente verdadera y fundamental del derecho positivo es la razón, o sea, la convicción jurídica de un pueblo. Boileau insiste en que las fuentes formales son insuficientes para resolver toda controversia, por lo que se necesita admitir en voz del juez el derecho de una actividad independiente. Sus ideas las continúa el austriaco Ehrlich, quien subraya la importancia de la tarea del juez cuando las fuentes formales resultan insuficientes y explican cómo los conceptos jurídicos permiten ejercer una actividad creadora, y los partidarios de la emancipación del juez sostienen que la construcción conceptual debe ser sustituida por la apreciación de los intereses que ocurren en caso concreto, y así nace la jurisprudencia de interés. En la segunda etapa alude a los trabajos de M. Ayer y los demás, Teodoro. Sus esfuerzos y están orientadas a la demostración de la insuficiencia del método tradicional y acentúan la necesidad de conceder al juez un papel creador. El libro de la lucha por la ciencia del derecho. La ciencia jurídica simplemente es un medio por el conocimiento del juez. No solamente está llamado a descubrir el derecho, sino también a crearlo. El movimiento del derecho libre se desarrolla en Alemania después de la guerra y adquiere una enorme importancia dentro de la concepción nacionalista y al advenimiento de este régimen. Trajo una completa renovación de ideas. La ley no es sino uno de los aspectos del derecho de la técnica de la vida pública moderna, más no el único. Y paso a la siguiente presentación. Un momento. Vamos a poner la otra presentación. Lo hago en pantalla completa.
Y dice, la tesis de Gustavo Radbruch, hecha por mí. Inspirándose en algunas ideas que son definidas por la escuela histórica y relacionadas con sus convicciones sobre la esencia de la cultura, se expone una doctrina que podría considerarse como la antítesis del método tradicional. La tarea consiste esencialmente en una reconstrucción del pensamiento del legislador o la interpretación fisiológica en el conocimiento de lo ya conocido. Este inquiere no en el sentido de la ley, sino en el pensamiento real de sus autores. Quisieron expresar, en el cual existe interpretación jurídica y su fin radica en descubrir el sentido objetivamente válido de los preceptos del derecho. Las voluntades que intervienen en la elaboración de las leyes no coinciden. Si lo hicieran, sería posible separar el querer subjetivo del legislador y el sentido objetivo de la norma. Continúo con que la tarea interpretativa de esta irremisiblemente ligada al momento de la publicación, sino que debe hacerse en relación con las exigencias nuevas y cambiantes de cada época. Esto obedece a la multiplicidad de interpretaciones que la fórmula legal permite cuando en ella no se ve la expresión. En los pasajes bíblicos o obras literarias es posible descubrir un gran número de significaciones insospechadas. Las disposiciones que integran un ordenamiento legal encierran significados ajenos de la intención del legislador. Con esto concluyo esta presentación y paso a exponer la otra. Bueno, voy a dar el tema de la tesis de Kelsen, hecha por mí, como ya lo he mencionado, y comienzo. Dice, una de las teorías modernas más originales es la de Kelsen, que se encuentra estrechamente llegada a la del orden jurídico jerárquico normativo. El problema fundamental de la interpretación debe plantearse en los siguientes términos. ¿Cómo deducir la norma general de la ley en su aplicación a un caso concreto, lo especial de la sentencia o el acto administrativo? En la aplicación de una norma cualquiera interviene en mayor o menor grado la iniciativa del órgano que la aplica. En todo acto de la aplicación o delegación se admite un margen de libertad en cuya ausencia ningún precepto normativo podría cumplirse. La interdeterminación parcial de los actos de la aplicación de normas es intencional algunas veces. Sucede cuando el legislador hace una delegación en favor del juez plena para que en ciertos efectos criterios de la ley la ley señale y fije dentro de un límite superior y otro inferior de la pena que ha de aplicarse. Continúo con que la indeterminación puede ser consecuencia de una contradicción entre preceptos contemporáneos de un mismo sistema y que la norma ha de aplicarse en un marco que encierre diversas posibilidades, por lo cual la decisión es elegido constituye a un acto jurídico enteramente válido. La elección es teóricamente libre porque no existe ningún criterio que permita decidir cuál de las interpretaciones debe prevaler. Cuando una persona hace valer determinada pretensión jurídica, se examina si tal pretensión tiene o no apoyo de la ley. Llegase necesariamente a la conclusión de que no hay auténticas lagunas. Cuando se habla de las lagunas, se expresan las soluciones posibles considerarse injustas en cuanto se piensa que si el legislador hubiera tenido presente el caso especial, lo había reglamentado en forma completamente diversa en aquella o aquellos que el texto de la ley se infiere. Eso quiere decir que en la ley hay ciertas lagunas que eso viene siendo como errores en ciertos casos específicos que tienen como debilidades pues las leyes. Kelsen refiere a las llamadas lagunas técnicas cuando el legislador ha omitido reglamentar algo que era indispensable para hacer posible la aplicación de un precepto. Son lagunas en el sentido anterior a la diferencia entre el derecho positivo y el deseado a consecuencias del carácter más o menos indeterminado de la ley. Y ya con eso concluyo mis presentaciones
y por terminar la grabación. Gracias por su atención.